Bueno, estimados estudiantes del HICEM de tercero A, esta es una ayuda para que puedan encarar el TP4 de perspectivas cónicas con un punto de fuga. Le estoy subiendo material didáctico al Classroom. Les aconsejo que puedan leer desde la página 64 hasta la 67, que comprende paso a paso las formas de estructuración de la perspectiva, con lo cual es muy interesante porque hay algunas cosas estructurales para aprender a hacer croquis a mano alzada inclusive. Bueno, acá una de las cosas importantes que tiene las perspectivas es que van a encontrar en la bibliografía un recuadro o rectángulo en el cual ustedes van a hacer como una mirada al más allá. ¿Qué quiere decir esto? Por esta ventana ustedes van a ver el objeto que va a estar perspectivado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, imagínense que esto es un plano y que esto es una persona que está parada en una línea de tierra y tiene como si fuese un ángulo de visión. Entonces, este plano va a estar constituido, digamos, por esta visión que van a tener hasta el elemento que van a querer representar fugado. Entonces, esto es, digamos, esta es una persona que vendría a ser como el punto de visión, que inclusive tiene una altura. Las personas por lo general tienen 1,60, 1,70, 1,80. Entonces, esa va a ser, digamos, nuestro punto de observación. Con lo cual, si esta es nuestra línea de tierra donde está apoyado el observador, y de alguna manera esta persona tiene una altura de 1,70, 1,60, en los ojos de esta persona se va a desarrollar la línea de horizonte. ¿Está bien? O sea, quiere decir que mientras nosotros seamos una persona que nos vamos desplazando en el espacio, desde este lugar, digamos, todas las personas van a empezar a, digamos, colgar, ¿no? Digamos, de la línea de horizonte. Bueno, otra cosa constitutiva que tienen las perspectivas es que, por ejemplo, si este va a ser como un eje de simetría de este rectángulo, se aconseja que el punto infinito donde va a fugar todas las líneas, que esté desplazado. Quiere decir que va a estar a una distancia, no sé, distancia del eje, como para que quede asimétrico y no quede tan estático, tan aburrido, digamos. Entonces, perfecto, ahí lo que tengo yo es un punto de fuga, vamos a ponerle, no sé, P, y ahí ya estoy dispuesto a unir los vértices tendría que ser el plano del cuadro, o la toma, si quieren. Este rectángulo es como
esos fotogramas que están en las películas, en el cine. Entonces todo va a fugar a ese punto infinito. Ok, entonces tenemos el punto de fuga, este rectángulo que va a ser nuestra ventana. Tenemos el punto de observación, el observador, que vendría de, si, imagínense que si yo tiro una, imagínense que en un dibujo en planta, la persona, esta es la cabeza y estos son los hombros, digamos, esta va a ser, digamos, la distancia de mi punto de observación con respecto al infinito, ¿no? O sea, esta distancia que está acá, digamos, se verifica acá también. Entonces, elementos, recapitulemos. Elementos estructurantes: el plano del cuadro, el punto de fuga, la línea de horizonte, y esto que está acá vendría a ser como la línea de tierra donde está apoyado el observador, la persona, que habíamos dicho que está alrededor de unos 70, unos 60 según la altura que tengan ustedes. Entonces ya podemos estimar que esto podría ser nuestra habitación. ¿Y cómo le podemos dar en dimensiones o distancias absolutas? Imagínense que nosotros habíamos dicho que esta habitación tenía 4 metros, entonces quizás la mitad de esto, acá hay 2 metros, mira, otra mitad tendrá 2 metros, y una forma, digamos, de dar profundidad con medidas absolutas es unir la línea de horizonte con respecto al plano del cuadro entonces quiere decir que si esta línea con respecto a esta línea de fuga yo reconstituyo este rectángulo, vamos a hacerlo, a ver cómo queda, y esto que sea bien vertical, por favor. Acá lo estamos haciendo como para entender cómo se construye. Ahí fíjense que podemos decir que si yo tengo 4 metros de ancho y tiré una oblicua de la línea de horizonte que corta el plano del cuadro con el vértice, me está dando 4 por 4. Quiere decir que si yo estimo que si estos son metros y los 1, entonces de alguna manera me está dando como las profundidades en su real magnitud. Entonces si la habitación tenía 4 por 3 o 4 por 250, acá yo me estoy, digamos, alejando 1 metro, 2 metros, 3 metros. Entonces acá tenemos la real magnitud de donde está la pared, a los 3 metros. Subimos. No sé si se dan cuenta, pero es como que son como rectángulos que se van acercando o se van alejando. Ahí.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto, digamos, es inclusive cuando nosotros llevamos, digamos, esta cuadrícula hacia el infinito, tiene que ahí, todo como que todo se va alejando hacia ese infinito, ese punto que establecimos. Bueno, como para empezar, creo que estamos bien, porque ustedes lo que tienen que hacer es al menos estructurar el espacio. Fíjense que inclusive acá pueden hacer el equipamiento. Por ejemplo, si nosotros dijimos que quizás esta habitación tenía 4 metros por 3, habíamos dicho que de altura tenía 3 metros, ¿verdad? Entonces, bueno, si esta persona tiene unos 70, imagínense que acá hay 2 metros y 1 metro más son 3. Entonces, quizás si yo tengo una puerta y tiene al menos sabemos que las puertas tienen más o menos entre 90, 80, 70 centímetros. Acá ya tengo, digamos, la perspectiva de la altura de una puerta de 2 metros. ¿Está bien? Bueno, la cama, ¿dónde está posicionada? La cama está posicionada con respecto imagínense que la cama tiene 2 metros, como para redondear, ¿no? Y hacia arriba tendrá su altura de al menos 40 centímetros. Bueno, quizás todas estas líneas que convergen al punto infinito de fuga van a reconstituir la cama. Bueno, esta cama parece una cama somier, pero fíjense que al principio es como que lo que estamos haciendo son como un alambre estructurante. Entonces esa es la cama. Bueno, la mesa de luz, ¿cómo será? Bueno, la mesa de luz será ahí al lado de la cama. Bueno, quizás enfrente yo tengo un escritorio, entonces el escritorio estará compuesto por al menos 50 centímetros de ancho, si esto es 1 metro. Entonces hacia arriba tendrá 80, imagínense ahí 80, y tengo que reconstituir este rectángulo con respecto al punto de fuga. Ahí. Bueno, hay que ver cuánto tiene si tiene 1 metro el escritorio. Bueno, con respecto a las medidas en profundidad que hicimos, bueno, tendrá su profundidad de 1 metro de 80. Entonces voy armando la habitación. Tengo un póster o tengo un cuadro por arriba de la cama. Entonces, bueno, me posiciono cerca de la cama. Seguramente el póster podrá ser vertical o no. Entonces, con respecto al punto de fuga, dibujo el póster. Entonces, de esta manera, al menos tiramos las líneas principales de la habitación, posicionando, digamos, ustedes tienen que elegir la pared más interesante como para dibujar. Y con respecto a la planta, ¿se acuerdan que acá teníamos una planta
donde tenemos una cama, un placar y demás. Se ayudan con las medidas de la planta para ver dónde están posicionadas eh, el equipamiento, y lo que pueden hacer es, bien como hicimos al principio, eh, estimar como una cuadrícula de 1 metro por 1 metro por 1 metro en todo el espacio, si quieren. Acá, allá. Entonces fíjense, cuando yo determiné con esta diagonal los metros en profundidad, yo en el piso ya puedo tener estimada una cuadrícula como para tener una noción de cuánto tiene de ancho y de largo cada equipamiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recapitulemos, que es súper importante. A ver si tengo acá. El punto de visión o el punto del observador de esta persona que está acá con respecto a un eje del plano del cuadro seguramente va a estar desplazado para que la perspectiva sea más interesante. Después, lo que vimos es que la altura que tiene este espectador o punto de visión está en íntima relación con la línea de horizonte que establecen nuestros ojos. ¿Está bien? Que puede ser una altura de 1,80, 1,70, eso lo pueden, inclusive lo pueden medir en forma vertical con un escalímetro. ¿Estamos de acuerdo? El punto de esta persona, el observador, este punto de visión con respecto al eje central del plano del cuadro, me va a dar esto que es muy importante, aunque lo pongo en color, el punto de fuga principal para estructurar nuestra imagen o nuestro espacio. Entonces, en determinado momento lo que voy a hacer es el plano del cuadro, tengo que unir con los vértices con respecto a esos puntos fugados. Entonces ahí me queda la estructuración, digamos, del espacio. Yo pienso que con estos elementos, observador, punto de visión, línea de horizonte, punto de fuga, y otra cosa importante, digamos, es la línea de tierra en donde, digamos, esta persona está parada, ¿no? Muy importante, que me determina la altura, digamos, de la línea de horizonte y el punto de visión en donde está posicionada esta persona. Yo creo que con estos elementos pueden empezar a plantear, al menos estructurar el espacio. Si tienen ganas, ya pueden empezar a dibujar la cama, el escritorio, no sé si tienen, por ejemplo, una PlayStation, si tienen placares o muebles, si el espacio tiene una pantalla que cuelga del techo, y si lo quieren hacer en escala, ya saben, tenemos los escalímetros que 1:20 yo creo que lo pueden hacer muy bien. 1:20, digamos, sí, acuérdense de marcar las medidas absolutas tanto en la línea de tierra como en la línea vertical. Habíamos dicho que todos los espacios tengan 3 metros como para empezar a dibujar. Ok, en todo caso me escriben
les paso el material didáctico de Francis Chin. Es un arquitecto americano que se dedica a dibujar, y les voy a dar todo el libro como para que después, si tienen curiosidad, pueden recorrer todos los capítulos de su libro, que es muy interesante. Y bueno, en todo caso seguiremos ampliando por el Classroom. Les mando un cariño grande. Chau, chau.